Numeral, estoy cansado de... Vamos a saludar a nuestro invitado, es el momento para que usted se conecte si quiere ver además la historia. En Facebook Live búsquenos como W Radio Colombia, W Radio Colombia. Don Juan Mauricio Benítez, muy buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes, Juan Pablo. Muchas gracias por este espacio para contarles un poco la historia de lo que no está funcionando tan bien. Numeral, estoy cansado de... ¿Usted de qué está cansado? Yo estoy cansado de esperar los resultados, básicamente, y también del encierro, voy a decir. Pero bueno, esperar los resultados. ¿Hace cuánto le hicieron la prueba para saber si usted tenía o no coronavirus? La prueba que ya me la hicieron tarde, según mi médico, me la hicieron hace más de 2 semanas. Creo que no he cumplido las 3 semanas desde la prueba, pero ya hace más de 2 semanas me la hicieron. Hace más O de sea, dos ya cerca de semanas. 20 días. ¿Y usted por qué se hizo la prueba? Yo me hice la prueba porque el 17 de junio, si no estoy mal, tristemente, pues hay un familiar que fallece. Hay una funeraria a la que vamos 5 personas, como lo permiten los protocolos para este caso. Y a la semana del funeral, 4 personas de mi familia, de las que estuvimos en pues, digamos que en este momento reunidos, obviamente siguiendo todos los protocolos de seguridad que exige la funeraria, que es tapabocas constantemente, distancia prudente, están los puntos para que uno se siente en la sala de velación. Y a la semana, 4 de ellos dieron positivo para COVID. Entonces, pues, en paralelo a eso, yo empiezo a tener una molestia respiratoria de una gripe normal. Hablo con mi médico, inicialmente cuando empieza la molestia, él me dice, al parecer todo es una gripe. Cuando salen los positivos de mi familia, y me lo confirman a mí que esto fue más o menos 10, 12 días después de estar en contacto con ellos, ahí es cuando empiezo a hacer toda la gestión para el examen y la prueba de COVID a través de la EPS. ¿En qué momento esto se empieza a convertir en un vía crucis? ¿Cuánto tiempo entonces usted estuvo esperando con la expectativa de saber si usted también había contagiado a otros integrantes de su familia? No, pues Andrés, esto fue algo muy largo porque yo empecé a contactar al EPS el jueves y el jueves me dijeron, yo primero llamé a la Secretaría de Salud, al 123, hice todo el procedimiento como he visto en la publicidad que dicen que uno debe hacer, llama al 123, yo quise hacer el procedimiento regular, llamo al 123, ellos me dicen que es directamente con mi EPS, llamo a mi EPS, que es Sanitas, y en Sanitas me dicen en máximo 48 horas van a hacer la prueba. En ese momento yo estaba con gripa y aparte hacía cerca de 10, 12 días había estado en contacto con 4 positivos de COVID. Yo, desde ahí, desde que yo empecé con la gripa, yo me aislé, yo decidí no salir más a la calle, estar encerrado para, digamos que evitar, digamos, pues propagar el virus si lo llegara a tener. Eh, el jueves llamo, me dicen 48 horas máximo, 48 horas hábiles además. Entonces yo asumo que el sábado y el domingo no cuentan. Espero hasta el lunes los vuelvo a llamar y les digo, hola, ya pasó este tiempo. La respuesta de ellos es que aún no saben, que ellos simplemente, esto es como un call center donde ellos generan las alarmas de un CRM y que eso se activa en otra parte y que ellos no pueden saber quién va a venir a tomar la prueba ni en cuánto tiempo. Yo les doy una espera de 24 horas más. Ese martes yo ya obviamente me empiezo a desesperar. Llevo ya 10 días encerrado, saliendo de una gripa, sabiendo que había estado en contacto con familiares positivos de COVID y vuelvo a llamar. Vuelvo a llamar y me dicen, no, no sabemos, podemos radicar nuevamente como otra alerta dentro del sistema, a ver si en 48 horas le dan respuesta. Un segundo. Y En yo, este momento ya va a pasar una semana desde que usted hizo la primera llamada a la EPS. exactamente, una Bien. semana, esperando que me hicieran la prueba. Ahí yo, en verdad, exploto, llego a Twitter, a través de mi cuenta personal, y hago un hilo
muy largo en el que cito a Secretaría de Salud, en el que cito a Alcaldía, obviamente, de Bogotá, en el que cito a la alcaldesa, en el que cito o en el que nombro a mi EPS, porque en verdad mi EPS no tiene una cuenta en Twitter, y también nombro a varios medios de comunicación. Después de que de que yo hice este hilo de Twitter, ya tengo contacto directo desde la Secretaría de Salud, en paralelo a través de algún contacto, me ayudan teniendo pues un contacto directo con Sanitas para ver cómo aceleramos el proceso. En este caso debo decir que la Secretaría de Salud apenas vio mi tweet, a la hora ya me estaba escribiendo, me mandó un mensaje interno por Twitter, me estaban llamando, estaban muy pendientes y ellos se comprometieron a hacerme la prueba al día siguiente. En paralelo, lo que pasó fue que Sanitas me llama y me confirma la cita para el día siguiente. Entonces yo le dije a la Secretaría de Salud, les dije, yo no necesito que ustedes me manden la prueba, porque yo no quiero que vengan dos pruebas, yo solo necesito una, y si la va a hacer la EPS, pues esta prueba que le doy a otra persona. Igual esa noche, recuerdo que incluso a las 9 de la noche recibí la última llamada de la Secretaría de Salud, de un auditor muy pendiente. Bueno, pero... Y el miércoles, sí. Eso fue el miércoles, si no estoy mal, el miércoles a primera hora me vuelven a llamar a la Secretaría de Salud a asignarme la cita. Les digo, no, ya vienen de Sanitas, y efectivamente ese día a las 6:30 de la noche o de la tarde me hacen la prueba. Es decir, se demoraron una semana desde que usted llamó. Exactamente. Listo. Perdóneme un segundo porque quiero leer unos comentarios que están llegando a esta hora con nuestro numeral y que están llegando además al Facebook Live. Valentina Toro escribe, mi EPS se demoró más de 8 días en ordenar la prueba, luego 6 días para tomármela. Me la tomaron el 10 de julio y el 22 de julio me llamaron a decir que la prueba se había perdido, que me la tenían que tomar de nuevo. Primero me alivié. Juliet Sicua escribe, al menos se la hicieron. Llevo 2 semanas pidiendo una prueba. La EPS dice que no pasa nada, que es virosis. Y escribe también Mabel Conde, en Norte Santander hay 2 laboratorios procesando pruebas. Somos 1.400.000 habitantes. ¿A qué horas van a hacer pruebas para tanta gente? Listo, le hacen la prueba el miércoles en la tarde. ¿Y qué pasó? Sí, no ha pasado nada. Lo último que supo fue que me hicieron la prueba. Pues eso fue el miércoles, arrancando este mes, el primer miércoles de este mes. Sí, yo creo que sí. O sea, el 1 de julio. Noción de las fechas. O sea, ya no tengo noción de cuándo fue, pero sí, esto fue fácil el 8. El 8, miércoles 8, aquí estoy viendo el calendario, miércoles 8. Sí, el miércoles 8, yo también abrí acá un calendario para ver, pero el miércoles 8. Acá hay una cosa que me parece, pues, que no debería pasar y que pasó en su momento, y es que la persona de Sanitas que me pasa en el contacto para que me ayude hacer la prueba, los llamo y les digo, no han venido, ¿qué está pasando? Y en el teléfono me dice, riéndose, me dice, tranquilo, mucha gente la que está esperando saca un prepagado con EPS, esto se va a demorar, además es una pandemia, tienen que esperar. Le dije, por el hecho de ser una pandemia, tienen que agilizar, porque es que yo puedo ser un ciudadano responsable que salgo a la calle y que no uso el tapabocas y otras vainas, no lo soy, gracias, afortunadamente. Pero bueno, permítame, Juan Mauricio, porque yo necesito ir con otro invitado que a esta hora está conectado con nosotros para empezar a contrastar estas etapas de su historia y ver cómo nos explican todo esto. Gustavo Morales es el presidente de ASEMI. ASEMI es el gremio que reúne a las EPS en el país. Doctor Gustavo, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes. Juan Pablo, gracias por esta oportunidad de explicar y de escuchar y de atender estas preocupaciones que son, por supuesto, muy legítimas. Doctor Gustavo, este es el testimonio de una persona, pero yo no sé si usted está viendo el Facebook Live, pero es que están llegando muchos y muchos comentarios con ese caso, con casos similares. Por ejemplo, escribe Alejandra Mayorga, algo parecido nos pasó a nosotros. Escribe Adriana Suárez, es verdad, la demora en la toma de las pruebas son increíbles. Escribe también a esta hora en nuestro Facebook Live. Estoy cansada de ver, bueno, no, esa es otra cosa, las salidas, pero bueno. Mira, aquí está, este otro comentario que escribe, mi EPS se demoró más de 8 días en ordenar la prueba, lo hace Valentina. ¿Cómo se puede explicar
que se demoren tanto en ir a tomar las pruebas? No hablemos de los resultados, pero por lo menos en ir a tomar las pruebas, doctor Gustavo. ¿Qué está pasando? Ok, pero antes de contestarle la pregunta, déjeme felicitar a Juan Mauricio, porque por dos motivos. Uno, porque ha tenido como el espíritu cívico de plantear un problema para ver cómo lo solucionamos. Esa es una actitud que yo quiero felicitarlo. Y dos, porque aún sin tener el resultado de la prueba, hizo lo que hay que hacer. Es, ante una sospecha de que probablemente está contagiado, se aisló y ha estado aislado durante los días que nos indican las autoridades sanitarias. De modo, Juan Mauricio, que como ciudadano y como actor del sistema de salud, felicitaciones. Eso es lo que hay que hacer. Muchas gracias. Debo confesar que ya pasó un mes de la muerte de mi abuelo, por ende ya yo me autodesaislé. Sí, no, está bien. La regla es 10 más 3, dicen los expertos, ¿no? 10 días después de que empiezan los síntomas o hay sospecha de contagio, más 3 días sin síntomas. Si no tuviste síntoma, lo hiciste perfectamente. Así que ojalá, y este es un mensaje muy importante para los oyentes y quienes nos están viendo, Juan Pablo, esa es la actitud. Ayudarnos a mejorar y, mientras tanto, hacer lo que está en nuestras manos hacer, que es aislarnos. Juan Mauricio, no entendí bien si finalmente todavía no ha llegado el resultado, ¿verdad? ¿O ya llegó? No, el resultado. Pero no se me adelanta la historia, doctor Gustavo. Vamos primero con la toma de pruebas y luego miramos los resultados, que creo que es la segunda parte del relato de Juan Mauricio, que es más larga aún. Perfecto, listo. Qué pena que le desordené. No se preocupe, cuéntenos qué es lo que pasa, por qué razón se demoran tanto. Sí, primero estamos haciendo esfuerzos sobrehumanos para mejorar y para perfeccionar desde las EPS, desde las Secretarías de Salud, pero es bueno que la ciudadanía sepa que esto es un proceso, esta es una industria, esto es una actividad social que nos inventamos en 4 meses. El 5 de marzo, cuando todavía no estábamos en emergencia sanitaria, no había que hacer esto. No existía ni la infraestructura, ni el recurso humano, ni los equipos, ni los reactivos para hacer esto. Y tal vez la pregunta que también hay que hacerse cuando analizamos estos casos es, ¿cómo nos habría ido sin EPS? Es gracias a las EPS que estamos pudiendo hacer, según el dato de ayer, casi 29,000 pruebas diarias. Pero claro, tenemos un problema, y yo no soy el que lo niegue, soy el primero en reconocerlo, entre la demanda social por pruebas y la capacidad del sistema para responder por ellas. Hemos construido una enorme capacidad. Recuerde usted, Juan Pablo, que por allá en abril decíamos, uy, estamos haciendo 600 pruebas diarias, ¿será que algún día vamos a llegar a 1,000? Y llegamos a 1,000. Luego en mayo dijimos, tenemos que llegar a 10,000, llegamos a 10,000. En junio la meta era 16,000 y ya estamos en 28,000 pruebas diarias. Pero por supuesto, en Colombia, como en todos los países del mundo, el desafío sigue siendo enorme porque estamos en una pandemia donde esta figura de practicarle masivamente pruebas a la población, pruebas que además son difíciles de tomar. Juan Mauricio de pronto nos puede ilustrar, a mí no me ha tocado, pero pues digamos, eso no es un pichazo en la yema del dedo, esto implica una cierta logística que no es fácil. Hacer eso lo estamos logrando, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer. Juan Mauricio nos cuenta su caso con toda decencia y con todo espíritu cívico, cosa que le agradecemos, pero también nos cuenta que hubo 4 conocidos o parientes que en medio del duelo familiar les hicieron la prueba y por lo que he entendido bien, en esos casos funcionó bien. El sistema está logrando a veces acertar y en ocasiones hay fallas. La mejor ayuda para mejorar esas fallas es lo que está haciendo Juan Mauricio. Y la otra es, en el entretanto, cuidémonos entre todos y aislándonos. Pero doctor Gustavo, pero uno entiende sí que esto, pues, digamos, a todos, al mundo entero nos cogió fuera de base. Uno no podía anticipar este asunto. Pero cuando está el temor, porque es que es algo innegable. O sea, todos tenemos miedo de en algún momento dar positivo con las consecuencias que esto puede llegar a tener, que son incluso mortales. Y que le demoren a uno una prueba, que le digan en máximo 48 horas y termine pasando casi una semana, pues ahí yo identifico 2 problemas. Uno, de servicio al cliente, porque es que si uno a una persona le dice en 48 horas, pues uno cumple y no deja pasar y pasar y pasar las cosas y los días como si nada, más cuando se está hablando de la vida.
Es que no estamos hablando de un pedido que yo hice en Amazon y es un libro que entonces se va a demorar una semana más. Es una prueba que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. ¿No cree? Estoy de acuerdo con usted y cómo no voy a estarlo en que si se le dijo a la persona que se le iba a practicar la prueba en 48 horas y no se le practicó, hubo una falla y hay que corregirla y estoy seguro que los amigos de Sanitas están tomando nota para mejorar sus procedimientos y ahora al final, si quieren fuera de micrófono, Juan Mauricio me da sus datos y yo procuro ayudar en lo que sea. Eso es cierto. Pero hay una cosa en que sí me gustaría hacer una precisión, Juan Pablo, y es muy importante. No es necesaria la prueba en la gran mayoría de los casos para atender o para activar el protocolo de atención y de cuidado frente a un posible COVID. Si no ha llegado la prueba, pero por ejemplo, hay síntomas y uno tiene la certeza de que estuvo en contacto cercano con un sospechoso, casi que hay que suponer que uno tiene COVID. Entonces hay que llamar a la EPS y pedir instrucciones, ahí lo van a monitorear, ahí le van a decir que se tome ciertos indicadores vitales, el oxígeno, etcétera, etcétera, y lo van a monitorear. Y si el caso es grave, pues habrá que ir a un centro de salud o a un hospital. El punto es que mejor dicho, no hay que, claro, no hay que pero ojo ahí, doctor Gustavo, porque es que... la idea, Juan Pablo. Perdón, sí, discúlpame, adelante, por favor. pero es que, ojo, porque en Corea, ¿cuál fue el secreto? Identificar, o sea, hacer un tamizaje constante que permitiera precisamente ir aislando los casos y así ir cercando, digamos, el virus. Pero aquí se inicia el tamizaje, sí, pero claro, no se termina. No, claro. Incluso en Corea se hacía sobre los casos sospechosos. Y aquí lo estamos haciendo. Estamos haciendo 28,000 pruebas diarias. ¿Recuerda usted, por ejemplo, que el superintendente dijo, creo que fue el viernes pasado, que había un represamiento de 30,000 pruebas? Quiere decir que tenemos un día de retraso. O sea, no voy a entrar en controversia, Juan Pablo, con usted por la sencilla razón de que estoy totalmente de acuerdo con usted. No está bien que eso pase. Lo que quiero es como ver el bosque y no los árboles. En el bosque hemos tenido muchos avances. En los árboles tenemos fallas. La familia de Juan Mauricio parecería ser un buen ejemplo de eso. Y no está bien, ni estoy defendiendo lo que le pasó a Juan Mauricio, no se me malinterprete. Pero al lado de él hubo 4 personas a quienes el sistema de salud logró bien. En un procedimiento complejísimo que nos estamos inventando sobre la marcha. Entonces, qué bueno que los medios de comunicación como la W nos están ayudando a mejorar. Y yo quisiera incluso proponer, Juan Pablo, porque veo que ustedes están haciendo la tarea juiciosamente, que me hagan llegar todos esos casos. Yo desde ASEMI me encargo de tramitarlos. Será un gusto hacerlo y ayudarle a la gente. Sí, presidente de ASEMI, quiero preguntarle por los tiempos. Antes se decía entonces que estábamos con un desfase en los resultados de las pruebas como 2 semanas y que por lo tanto no se tenía realidad de lo que estaba sucediendo en Colombia. En términos de tiempo, entonces, ¿cuánto estamos retrasados para conocer realmente el escenario actual y la responsabilidad o las soluciones frente a esta situación todavía compleja por parte del gobierno, si ha faltado o no, entonces mayor inversión? Perfecto, pero entonces le pido permiso a Juan Pablo, porque ahora sí me da permiso, Juan Pablo, usted de hablar de los resultados. No, porque entonces, venga, deme un segundito, Andrea, porque vamos listo. Entonces con Juan Mauricio. Entonces, Juan Mauricio, usted nos decía, le hicieron la prueba el 8, ¿no? 8 miércoles, 8 de julio. Sí. Estamos a 24, entonces han pasado 15, 16, 17 días, por encimita. A lo largo de estos 17 días, desde que le tomaron la prueba hasta hoy, ¿qué comunicación ha podido usted sostener con la EPS? ¿Qué le han dicho sobre sus resultados? Bueno, el día que me hicieron la prueba, yo les pregunté cuánto tiempo se demoraba en llegar al resultado. Me dijeron que entre 3 y 5 días hábiles. A la semana más o menos, tipo el martes, me llaman de la Secretaría de Salud a preguntarme si ya me habían hecho la prueba. O sea, también en bases de datos esto pues muestra que hay una desconexión total. Les dije sí y necesito que me digan cuándo va a llegar el resultado. Me dicen máximo 10 días hábiles. Después de eso no he vuelto a tener comunicación con ellos. Ayer entré al portal de la Secretaría de Salud donde uno puede validar con su número de cédula y número de celular y dice que no aparezco en ninguna base de datos. Entonces, después de eso, la llamada que tuve a la Secretaría de Salud y no más. No he tenido ninguna otra comunicación por parte de ellos y ya. Esto es como esperar. O sea, ¿en las bases de datos?
nada grave, pero es un desorden y una desconexión total, donde además, o sea, y yo tengo un chiste y es que le voy a pedir al niño Dios para Navidad la prueba, o sea, porque es que ese es el chiste con mis amigos, porque es que ya uno no entiende que, o sea, es una pandemia. Yo tengo una cuñada, mi cuñada, pues eso es lo única que tengo, paciente delicada, obviamente en un país avanzado, en Canadá. Ella, en medio de la quimioterapia o de la radioterapia, un día llegan, le hacen la prueba y el día siguiente el resultado. Sí, no, aquí nos están Son escribiendo, ocurrencias. aquí nos están escribiendo. En Alemania hacen la prueba, los 2 días entregan el resultado. Pero bueno, Andrea, Sí. entonces, ahora sí, adelante con su pregunta para el doctor Gustavo Morales, presidente del gremio de la No, CPS. Andrea, No, yo creo que yo perdóneme, entendí. doctor, sí, Sí. permítame le No, hago un pues, comentario más dale. para hacer énfasis y que usted también nos pueda solucionar. Me están escribiendo y dicen, estoy escuchando, tengo la misma situación con mi papá, él está con Medimás y llevamos 15 días rogando que le hagan la prueba y que no ha sido posible. Él es de la tercera edad, es hipertenso y sufre del corazón. Nos escribe Alexandra, también le vamos Que a le enviar metan el este numeral mensaje. numeral estoy cansado de, y leemos las historias con esta situación, Andrea. Claro, claro que sí. Entonces también le vamos a presentar esto al presidente de ASEMI. En ese sentido, entonces va Obvio. mi pregunta. ¿Cuántos días de retraso tenemos? ¿Cuánto de desfase tenemos realmente para conocer en dónde estamos, si ya pasamos, si ya llegamos o si no, al famoso pico de la pandemia y las soluciones del gobierno, articulación con el Ministerio de Salud para que esto pues no se repita en la medida de lo posible tan frecuentemente o en este caso tan extremo como nos dice nuestro invitado? Perfecto. No, buenísima la pregunta, Andrea, y gracias de verdad. Entonces, como bien lo definió Juan Pablo, hay dos mundos aquí. El mundo de la toma de la muestra, esa sin duda es una responsabilidad directa de la EPS. Yo aquí públicamente acepto las críticas que pueda haber. También, digamos, pido que se reconozca el avance que hemos tenido y estamos como en una asincronía entre lo que hemos logrado, que es mucho, y lo que nos falta por lograr, que también es mucho. Juan Mauricio y los casos que ustedes están tomando entraron en ese segundo grupo, pero hay 28.000 colombianos diarios que sí están siendo atendidos vía el primer fenómeno. Entonces, estamos en ese proceso de ajuste. A la pregunta de Andrea. Andrea, el superintendente de salud dijo el viernes pasado que estamos logrando en promedio entregar los resultados en 3 días. Él hizo un informe, ustedes lo cubrieron. Y entonces quiere decir que al grueso de la población le estamos entregando los resultados en 3 días, que además es lo deseable, porque así podemos entonces hacer la trazabilidad de contactos, cortar la cadena de contacto y de eso se trata. En el entretanto, y perdónenme que sea tan reiterativo, pero es que esto es lo más importante, en el entretanto y mientras llegue el resultado, el llamado a la ciudadanía es seguir el ejemplo de Juan Mauricio, aislarse mientras lleguen los resultados. ¿Por qué? Porque Juan Mauricio, que es una persona informada y está atento a la pandemia, sabe que había una probabilidad de que tuviera COVID y se aisló y así protegió a un montón de ciudadanos. No me cansaré de agradecerle y felicitarlo por ese ejemplo. ¿Qué pasa aquí, Presidente, Andrea? sí, Perdón, no, perdóname, quiero terminar esta idea. Recuerden ustedes que el tema de realizar las pruebas y producir los resultados es esencialmente una responsabilidad de las autoridades de salud pública, del INS y de las entidades territoriales y los laboratorios públicos. Y así arrancamos por allá a finales de marzo. Acuérdense que solo había un laboratorio, luego se habilitaron solo los laboratorios públicos y la ley así lo prevé. La ley establece que esto es una responsabilidad de los laboratorios públicos. Más o menos en la primera o segunda semana de abril, cuando ya quedó claro que con la sola infraestructura pública no íbamos a ser capaces, se expidieron unos lineamientos por parte del ministerio para que los laboratorios privados y las EPS privadas pudieran entrar a colaborar con las autoridades de salud pública en este tema. Y eso es lo que hemos venido haciendo y como decía al principio, creamos una industria a este respecto, pero tenemos unos cuellos de botella, Andrea, y aquí ya contesto su pregunta, qué pena la introducción tan larga. Uno, el recurso humano. La lectura del resultado, ya cuando se ha sometido, se ha hecho todo el proceso químico, requiere una cierta experticia técnica y no tenemos muchos expertos en el país. Segundo cuello de botella, los reactivos. Y ese es un problema universal.
y hay escasez, y mal que bien Colombia ha logrado tener reactivos en cantidad razonable, pero hay zonas del país o hay momentos en que no tenemos. Aquí me conseguí esta mañana, Juan Pablo, un dato de ustedes que les gusta cubrir también los temas internacionales. LabCorp y Quest Laboratories, las dos empresas de laboratorios diagnósticos más grandes de Estados Unidos, sacaron sendos comunicados los últimos días diciendo que no estaban en capacidad de tramitar pruebas en menos de 7 días el uno y en menos de 10 días el otro. Y estamos hablando de grandes multinacionales especializadas en esto, porque es un problema mundial. Yo lo que creo, y con esto termino, es que además hay que trabajar en ajustar en qué casos tenemos que practicar la prueba y en cuáles no. Ya, por ejemplo, el ministerio expidió un lineamiento antenoche en el que nos dijo ya no es necesario practicar en muchos casos la segunda prueba, que es la prueba de la persona que ya se sabía que era diagnosticado de COVID y cumplió los 14 días que nos explicaba Juan Mauricio. ¿Eso qué va a hacer? Va a permitir que esas personas puedan salir a la calle con la tranquilidad de que ya no son contagiosas sin tener que esperar a que les practiquen esa segunda prueba. Eso nos va a liberar recursos para hacer las pruebas donde estamos. 2, el ministro anoche, si entendí bien los medios de comunicación, anunció que en algunos casos ya se va a practicar la prueba distinta a la PCR, el antígeno, que es para estos efectos muy buen sustituto de la prueba PCR. Otro avance. Esto es un esfuerzo de todos, de gobierno, de entidades territoriales, de EPS, de IPS y muy importante de los pacientes también. No sé si eso contesta la pregunta un poco, Andrea. Sí. Doctor Morales. Nacional, pues también se refiere a Doctor Mauricio. Sí, bueno, doctor Morales, también hay preocupación sobre todo en aquellas zonas donde es difícil el acceso a la salud. Hay municipios que las pruebas están demorando muchísimo, ni siquiera las han practicado. ¿Qué responder a estas poblaciones que están un poco alejadas y que pues en algunos casos los hospitales dependen también de las EPS? Claro, y me faltó mencionar eso en mi inventario de cuellos de botella. Andrea, complemento aquí con esta respuesta a la pregunta anterior. Ese es otro cuello de botella. Nunca habíamos tenido la necesidad, ni aquí ni en el mundo entero, de tener laboratorios tan especializados en todo el territorio nacional. Entonces, también hay unos sitios donde el transporte se vuelve un problema que también se está solucionando. Vuelve y juega. Mientras avanzamos en superar este desafío que yo he llamado un desafío de ingeniería industrial, de mejorar la logística para que casos como el de Juan Mauricio no se repitan, por ahora lo que mejor podemos hacer es un llamado a la ciudadanía para respetar las normas de distanciamiento social, lavarse las manos, usar tapabocas y si tienen sospecha de que pueden tener COVID y por eso están ansiosos por tener una prueba, en el entretanto aislarse. A la gran mayoría de la gente le va a pasar un poco lo que le pasó a Juan Mauricio y es que pasarán los días, si tuvo la enfermedad a los 14 días ya estará superada y si no, su prestador o su EPS sabrá atenderlo. La prueba es muy importante, yo no lo desconozco y tenemos que mejorar en eso, muchísimo. Que no se diga aquí que estoy tapando un problema, lo estoy reconociendo. Pero la forma de atenuar ese problema es con comportamiento social. Y ese sería mi mensaje a esas poblaciones que mencionas en la pregunta. Juan Pablo y Andrea, no sé si le puedo yo hacer una pregunta al otro invitado, porque es que... Sí, al doctor Morales. Al doctor Morales, sí, porque algo que también no es claro en todo este proceso y es quién es el responsable, porque finalmente, por ejemplo, pasa en Bogotá, la comunicación siempre dice llámale 123, del 123 uno lo pasa a la EPS hace todo el procedimiento, pero después la EPS lo que me decía a mí es que ellos no hacen la prueba, dicen la prueba es responsable de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud decía que era Sanitas, entonces finalmente se terminan tirando la pelota entre A y B y pues la ciudadanía queda desinformada. Entonces, ¿quiénes son los responsables de hacer la prueba finalmente? ¿Las secretarías, los gobiernos estatales o las EPS? Juan Mauricio, qué buena pregunta. La respuesta es, en principio eran las secretarías de salud y las autoridades de salud pública. Hoy en día son las EPS, que de eso no te quepa la menor duda.
Yo no voy aquí a negar la responsabilidad que le cabe a mis afiliados. La tienen y están haciendo un esfuerzo enorme todos sus equipos para cumplir. Pero si quieres como responder a la pregunta de quién es la responsabilidad de practicar de tomar la muestra y practicar la prueba, hoy en día por los lineamientos del ministerio es de la EPS, siguiendo las directrices de las autoridades de a quién hay que tomárselas y a quién no. Muy bien, pues señor Gustavo Morales, presidente de ASEMI, el gremio de la CPS, gracias por estar con nosotros en Sigue la W y por ayudarnos a entender qué es lo que pasa con pacientes como Juan Mauricio, quienes llevan días y días esperando pues su resultado, o que duraron días y días esperando que llegaran a tomarles las pruebas y por eso dicen hoy, numeral, estoy cansado de. Gracias, doctor Morales. Juan Pablo, solo un favor, como dicen ustedes, fuera de micrófono háganme llegar los datos de contacto y Juan Mauricio y nos ponemos a ayudar en su caso inmediatamente. Perfecto, muchas gracias. Juan Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros y por compartir esta historia. Sigue la W. Gracias a ustedes. Una muy breve pausa porque Diana nos va a llevar a la magia del cine. Estamos en el Festival de Cine Independiente de Bogotá, Indivo, y al regresar, Fabricato. Salud, Paola, tiene gripa, espero que no sea COVID. La propuesta indecorosa que armó tremendo remesón en Fabricato, en segundos sigue la W.